Me escucháis, me oís bien, todos. No hay problema de audición. Entonces son cositas muy sencillas, como decía, que podéis hacer. Acordaros que esto está escrito también. Si levemente movilizáis la tarjeta con reflejos con el sol, lo que hacéis también es hacer reflejar los rayos solares y como hay una sonrisa láser en el holograma, esa información de láser la capta muy bien nuestra glándula pineal a través de la melanina, con los rayos solares. Entonces la tarjeta la tenemos para utilizar en la zona si yo tengo un dolor, es una forma, pero hoy veréis que habrán formas muy interesantes. La inducción con el dedo, como yo decía, a través de los rayos solares, los biofotones, con el holograma de atrás, y el cargador de agua, que aquí veréis alguna foto, pero que también lo tenéis en la pantalla de Vital Frequency o en la charla de utilidades del sistema Vital Frequency, que está en Conexiones Vitals, en la pestaña Canales Vitales, en actividades realizadas. Si vais bajando, porque es del julio pasado, vais bajando hasta que encontréis utilidades del sistema Vital Frequency Waves. Y allí hay una charla que se hizo el año pasado. Como os decía, hoy Josep María nos explicará formas de utilizar de las que no conocemos o quizás seguramente no conocéis, sino que serán formas que os dará una salida incluso terapéutica para muchos si sois terapeutas. Veo por aquí, no sé si está Julia, creo, he visto por aquí que iba como entrando, está Bessie, Merche, pues hay personas que quizás lo pueden utilizar para su familia, para ellos, pero pueden cargar e informar agua vibracional con las imágenes inteligentes a través de lo que Josep María hoy nos explique. Ya no solo la imagen directamente como tenéis en la web marcado, ¿no? El Balsa Redux para reducir cualquier dolor o exceso o querer dar un bálsamo a la persona, sea emocional, físico o mental. Veremos pues combinaciones que podemos utilizar que puedan resultar prácticas al día a día de las personas. Os dejo pues con Josep María para que nos vaya avanzando también. Ya veréis que hacia el final nos dará alguna información sobre nuevas formas de utilizar el Vital Frequency que tendréis pues ya en octubre, cuando haga Conexiones Vitales el cumpleaños, cuando haga los 2 años de inicio de la web, sacaremos un nuevo formato para complementar el sistema Vital Frequency y aquí veréis una parte que en breve ya podréis utilizar. Cuando quieras, Josep María, ya puedes empezar. Buenas noches a todos. Estamos ahí en este día de verano, aquí en España, y de invierno en Argentina. Muy bien. También en alguna ocasión he tenido la posibilidad de poder observar el invierno argentino. Bueno, hoy vamos a trabajar esencialmente cómo sacar el mejor rendimiento del sistema Vital Frequency Waves. Bien, hace un año aproximadamente que iniciábamos una andadura con este método, dentro de todo lo que es la página de Conexiones Vitals. Sabéis perfectamente que Conexiones Vitals no solamente es este método, sino que está trabajando muchísimo en cursos. Incluso hoy día tenemos un nuevo apartado que lo vamos a potenciar muchísimo más a partir del próximo mes de septiembre, que es el apartado de consultas online, donde podéis conectaros directamente con el método Escape y podemos departir una hora perfectamente con las personas que de alguna manera quieran dirigirse a nosotros en cuanto a consulta se refiere. Hay varios tipos de consulta, ya lo veréis, y de alguna manera esto es una ampliación también de los servicios de la web. Por otro lado, ya sabéis que está funcionando muy bien, incluso hay un curso de oratoria en este momento que se está haciendo online. O sea que parecía prácticamente imposible que esto fuera posible, o sea, imposible, que pudiera ser posible. Ya sabéis que imposible es, los que hacen los cursos de oratoria, es una palabra que solamente está en el vocabulario de las personas que tienen poco conocimiento. Napoleón decía imbéciles, y por lo tanto que todo es posible. Y realmente
El curso de oratoria se está realizando también online, o sea, podemos desarrollar un magnífico curso y aprender a comunicarnos en público. Os lo recomiendo. En este momento estamos en la última sesión que será mañana, de este curso, pero bueno, lo tenemos también lógicamente cargado en la web y se puede descargar. Lo importante es que sepáis qué se hace. Bueno, vamos a trabajar cómo sacar el mejor rendimiento del sistema Vital Frequency. Lo digo a muchos de vosotros que estáis aquí, a Carlos, por ejemplo, que es una persona que está permanentemente en el sistema, también lógicamente Messi, después dentro de poco se van a conectar gente de Tudela que por las razones de que cierran ahora las tiendas, pues es un poco más tarde que se conectan, en fin, y todos los que estáis y de alguna manera conectáis con el sistema. Bueno, primero voy a hacer un poco de ampliación de lo que ya hemos dicho. O sea, en realidad, Monse, en la previa de esta charla, os ha dicho que hay otra conferencia que se hizo precisamente, creo que fue en julio del año pasado, ¿no? Y en la cual pues ya había una información bastante interesante, podéis acceder a ella, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a pasar un poco estas láminas para darnos cuenta de lo que es el método. En principio, el método es un proceso de información con formas. Bueno, yo voy a explicar un poco lo que representa esto. El ser humano no es en absoluto indiferente a los sonidos. O sea, los sonidos... Hoy estaba con un director de orquesta comiendo, precisamente, con Jordi León, y él decía, en realidad estamos demasiado sometidos a la música. Hoy día hay demasiada música y demasiado ruido. Prácticamente todo el mundo va con unos pinganillos en vas por las calles, se oye música por todas partes y finalmente también se oye mucho ruido. El defecto de música produce bloqueos dentro de nuestro organismo, digamos, el defecto de sonidos. Pero el exceso de sonidos está produciendo también gravísimas alteraciones, porque el sonido se reconduce dentro de nuestro organismo a partir del agua y, cuidado, a partir de formas concretas dentro del agua. Si este sonido es antrópico, o sea, bien organizado, de alguna manera se canaliza adecuadamente dentro del organismo y establece una base de armonía dentro del mundo celular. Pero si el sonido es entrópico, o sea, totalmente desorganizado, está generando gravísimas alteraciones dentro de nuestra salud. Actualmente esto es así. Se escucha la radio y a la vez se escucha la televisión y se ve el ordenador. Esas tres cosas juntas generan una cantidad de lo que llamamos ruido musical, porque establecen alteraciones de frecuencias. No somos insensibles a la luz. La luz es un elemento que es absolutamente necesario para nosotros, pero también porque esta luz la canalizamos en forma más simple, en forma de fotones, que dentro de nuestro organismo se transforman en biofotones. O sea, esto es el trabajo de Fritz Popp, que de alguna manera demostró que dentro de nuestro organismo y dentro de nuestras células existe luz y que en realidad nosotros somos a la vez receptores y proyectores de luz. Bueno, todo esto ya lo hemos explicado incluso en otras charlas, pero es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? No somos sensibles a la luz y a los sonidos. Y por lo tanto, hoy día tenemos de entender lo que puede pasar ante una organización completa de los sonidos. Entonces teníamos creo que en las anteriores charlas os he hablado de Jacques Benveniste, quien formuló la tesis de las memorias del agua. Pero
tendríamos de remontarnos a la década de los 50, a otro, que aquí no está nombrado, pero a otro investigador, Giorgio Picardi, que fue el primero que realmente se pronunció en este campo. Y en España también Enrique Borràs, quien de alguna manera en aquellas épocas de los años 80 nos abrió a todos la luz, diciéndonos en sus charlas y en sus comentarios en revistas, creo que era en la revista del Mundo Desconocido, no puedo decir, la importancia que tenía lógicamente el agua como transmisora de ¿qué? De memoria. Y estamos hablando ya de los años 80. Enrique Borràs Gavarró, un referente en la historia de las memorias del agua. Recuerdo que la primera vez que yo hablé de esto fue en Tudela, que es uno de Navarra, es uno de los puntos estrella donde yo empiezo a desarrollar todas las ideas que de alguna forma van bullendo, van hirviendo dentro del contexto científico y filosófico que me rodea. Pues allí es donde empezamos a hablar de las memorias del agua líquida en el año 1990, en una reunión en el Hotel Delta. Creo que allí empezamos a hablar, en septiembre, octubre de aquel año, empezamos a estructurar todo lo que hoy día representa este método. Y lo digo porque esto en los años 90 era realmente una novedad. Más adelante, ¿quién es el pionero esencial de todo esto, de estas memorias del agua? Ya lo digo, Jacques Benveniste, pero el primero que habló de la forma, el esculpir la forma del agua, fue Theodore Schwenk, que fue un científico visionario de los años anterior a los años 30. Entonces este hombre, en su libro El caos sensible, nos dice que el agua es la gran creadora de formas, el origen de todos los cuerpos y la gran comunicadora de la esencia de la creación universal. Y tiene totalmente la razón. Ahí está la importancia del agua. Nosotros somos seres de agua. Los trabajos de Masaru Emoto son conocidos por todos, pero fijaros, Emoto hace lo que ya nosotros decíamos en los años 90, él lo dice en los años 2000, pero dice y lo justifica y lo proyecta y es capaz de demostrarlo en sus libros y en sus fotos. El trabajo en agua destilada, por ejemplo, que es la única manera de saber las cosas concretas porque no tiene cargas eléctricas, entonces esto establece que si no hay cargas eléctricas, entonces ¿qué es lo que hace que una gota antes de la meditación, de una meditación de la imagen superior y después de la meditación de la imagen exterior? Es la intención que tiene esta oración la que hace que haya esta transformación, naturalmente, dentro del clúster de agua. Así pues, el agua es uno de los elementos que vamos a trabajar y que más se trabajan en el método Vital Frequency Wave. De hecho, a partir de la propia inducción en la página web, o sea, a partir del trabajo que hacemos con las figuras inteligentes, incidimos en nuestra propia agua. Esta es la ventaja. Primero, es un método de utilización propia, pero atención, hoy aprenderéis a utilizar este método para otras personas. ¿Cómo podéis hacerlo para otras personas? En este año hemos evolucionado en este punto, porque nos hemos dado cuenta de que las personas pues quieren o de alguna forma necesitan comunicarse con los demás a partir de ¿qué? Del propio método. O sea, y después de experiencias que hemos tenido de hacer, porque no se puede sacar un método sin experiencias, nos hemos dado cuenta de que se podía utilizar el método para uno mismo y además también se puede utilizar para los demás. ¿Cómo? A partir de la propia intención, trabajando tipo radiónico, o sea, mandando la información a distancia, a partir de la propia intención hacia la persona que necesita la ayuda radiónica, o bien a partir de medios. Y este medio, el mejor de todos los medios que conocemos, es el agua.
El agua es el mayor transmisor de información que tienen los seres vivos a su alcance. Todo el planeta utiliza otros medios también. El aire, la atmósfera, el planteamiento iónico a partir de la ionosfera, la parte magnética de la Tierra, el electromagnetismo de la Tierra y el magnetismo terrestre es otra fórmula de proyectar bases de información energética. Pero los seres vivos, sus captadores están directamente relacionados con el agua, tanto de los seres vivos vegetales como de los animales. En este caso tendríamos de hablar de los clústeres de agua, que en realidad, ¿qué es un clúster de agua? Son partículas o sea, gotas de agua individualizadas y asociadas entre ellas. Curiosamente, ahora me decía, ¿y cómo es posible pues, que las gotas de agua, dentro de una gota de agua, que es un clúster de agua, hay un mundo, es como un cuerpo, es un mundo, y donde hay moléculas, hay una serie de moléculas de agua que se organizan a partir de la temperatura y a partir de una serie de factores externos y internos. El agua, de alguna manera, tiene además, obviamente, átomos. Y estos átomos están organizados o desorganizados. Depende de una serie de factores. Si están desorganizados, transmiten desorganización. Si están organizados, transmiten organización. Bien, por ahí empiezan las cosas. ¿Pero qué transmiten? O sea, esto lo demuestran, pues, Grander, por ejemplo. El trabajo de Grander es extraordinario en ese punto. Pero solamente llega ahí. Bueno, doy una agua organizada y se organiza el organismo. Vale. Pero si mi mente está desorganizada, inmediatamente desorganizo de nuevo el sistema. Por lo tanto, permanentemente tengo de estar tomando agua organizada y dependerá fundamentalmente de la capacidad que yo tenga de cambiar mis ideas para que aquello cambie su sentido. Por lo tanto, tenemos de ir un poco más allá. Tenemos de dar un salto cuántico, mejor dicho, y entender cómo estructurar realmente la información. O sea, no basta con dar una información de organización atómica del agua, sino hay que dar una intención a esta organización, de manera que la geometría que esto genere se multiplique por miles de geometrías dentro de la estructura hidrógeno del agua. Bien, el premio Nobel de Química Antoni Poply, premio Nobel de Química 1998, expuso. Y esto lo digo literalmente porque en realidad 5 años antes lo escribimos en un libro que es Personas, Nombres y Destinos. Los hidrógenos de una molécula se unen al oxígeno de su vecina por medios de enlaces de hidrógeno de una fuerza mucho más débil. Esto es que cada átomo de oxígeno se une a 4 de hidrógeno, a 2 mediante enlaces covalentes normales y a 2 por enlaces de hidrógeno. El oxígeno en el centro del tetraedro, ya establecemos la figura geométrica, y los 4 hidrógenos en los vértices con cargas electrostáticas que difieren. Es realmente un avance muy grande. En principio, demuestra después la imagen hexagonal del agua. Hasta entonces era bastante complicado demostrar esta imagen hexagonal, pero se llega a esta conclusión a partir de las pruebas de laboratorio. Entonces nos dice, estos enlaces de hidrógeno descubiertos por Poply operan con una fuerza mucho más débil que los covalentes normales, pudiendo estirarse, doblarse, moldearse sin romperse. De esta forma, estos enlaces pueden absorber, almacenar y también ceder energía como la alta capacidad calórica. Ahí se quedaron, porque no había aparatos para poder medir realmente nada más que el calor. Unas termografías. Hoy día tenemos aparatos mucho más sensibles, mucho más a la altura de este descubrimiento, como son, por ejemplo, las cámaras Kirlian de alta resolución, el trabajo de Korotko, la DGV. Y ahí es donde se puede realmente medir
todos estos campos que os digo y los campos de información a partir de la intención y por lo tanto del pensamiento. La emisión de partículas de luz, o fotones, es el mecanismo mediante el cual, como os digo aquí, y es que lo repito porque es como es, una intención produce sus efectos. La intención dirigida se manifiesta como una energía eléctrica y magnética. Perfecto. Bueno, todo esto lo tenéis ahí. No me voy, paso un momento antes para hacer simplemente un recordatorio de la tarjeta y nada más. Vale, perfecto. Bien, es muy importante que entendamos que la tarjeta Vital Frequency, ¿qué es lo que utiliza? Porque, bueno, podría parecer una magia, pero esto no es así. La tarjeta Vital Frequency utiliza primero los hologramas. También hemos hablado muchísimo de los hologramas y por lo tanto os dirijo a las charlas sobre holografía que se han hecho en este último año. Lo podéis encontrar en el blog. Y también sobre la glándula pineal. Ahí también tenemos mucha información. Pero lo importante es comprender que el holograma es a la vez un receptor y un proyector de información a partir de la luz. Es un captador de fotones y un proyector de fotones. O sea, es establecer un proceso de pared. La pared, ¿qué genera? Es un campo de interferencia que de alguna manera es un campo de interferencia que proyecta una inversión de onda. Esta inversión de onda es muy importante a través de aparatos o de dispositivos que sean capaces de transformar la energía. Y uno de ellos es el método del Vital Frequency, porque el Vital Frequency tiene la capacidad de recoger la luz a partir de los hologramas. Dentro de los hologramas, dentro de este factor de transferencia, o sea, esta pared de opaca que no permite que salga la luz, a partir de ahí este captador de luz lo que hace es transmitir de nuevo esta luz con las capas de información que están dentro del propio holograma. Y curiosamente en el centro del holograma tenemos una sonrisa. Para entender la sonrisa tenemos de interpretarla como una copa. La sonrisa no es nada más que la forma humana del Santo Grial. Y fijaros, está allí, la sonrisa la tenemos aquí, pero la tenemos también en muchas partes de nuestro organismo. En muchas partes de nuestro organismo tenemos esta forma de sonrisa. Cuando nos hablaban del Grial, nos hablan realmente de esta forma, de la forma de la sonrisa. La sonrisa en sí, de alguna manera, es la forma de recoger del universo la energía y la información, sobre todo la información energética de lo que es realmente nuestra vida. Entonces, ahí están las investigaciones de Korotkov, de Moto, de Tiller, de Dibble, también de Van Wyck, que de alguna forma Van Wyck va más allá, demuestra que la intención de curación, por ejemplo, puede afectar no solamente al individuo objeto de este trabajo, sino que además a todos los organismos vivientes situados a su alrededor. O sea, es la demostración palpable que la conciencia de grupo interviene en el medio. Vital Frequency pretende esto. Cuando decimos que se hagan inducciones, es para que todo el mundo que trabaja la intención, fijaros que trabajamos con una oración, en realidad es una oración, ordeno para el bien universal y para mi bien propio, cuando es la tarjeta mi nombre, o el bien de, ya os diré de qué manera colocar el nombre de la persona, se proyecte la siguiente intención. Lo que es común en todos es ordeno de acuerdo con el orden universal. Este es el camino, esta es la conexión con la nube de intención. La nube de intención entonces aumenta el potencial energético de electromagnético, porque es un potencial electromagnético muy débil de la intención y el pensamiento. Lo aumentan. Al entrar en la nube, lo aumentan. En realidad,
podríamos hacer una analogía muy simple. Es la analogía de la gota de agua que se transforma en niebla, en el momento que nosotros hacemos la inducción, va a parar a la nube, allí donde hay una gran cantidad de gotas de agua en abstracto. De golpe, a partir de la corriente de aire, de la geometría, pensad que una nube tiene una geometría, pues esta geometría, según la densidad del aire, va cambiando. Y cuando hay un cambio bastante importante, se vuelve a materializar el agua, pero con una información diferente de la que llegó. Es muy interesante que veamos todo esto, o con una amplificación mucho más grande de la energía, antes de estar en la nube. Por lo tanto, Van Wyk lo que hace es demostrar de una forma estadística y también a partir de muchos experimentos que esto va en serio y que realmente se produce un aumento de la conciencia en el momento, de la conciencia general, en el momento que se invoca el orden universal. Es muy interesante esta capacidad de invocar y que todos invoquemos lo mismo, ¿no? Ahí es donde va realmente la organización. Es interesante esta afirmación de Lynn McTaggart en el libro El campo, que os recomiendo, que dice: la conciencia del grupo, operando a través de un medio como el campo punto cero, en este caso el campo cuántico, donde la energía está absolutamente estable, o sea, donde no existe ni el tiempo ni el espacio, actúa como un actor organizado para que todo, para conseguir que aquella intención se proyecte en todo el universo. Es muy interesante este libro del campo y de McCannard. Bueno, entonces, ¿cómo lo hacen? Vamos a trabajar ya la optimización del método. ¿Cómo lo hacemos? La tarjeta Vical Frequency, ¿qué tiene? Un holograma delantero, volvemos a observarla, tenemos, a ver, un holograma delantero, ¿lo veis? Este holograma, aquí lo veis también, pero bien. Por otro lado tiene un holograma en la parte de atrás. En la parte de delante el holograma tiene una gota de resina, que es un protector, pero a la vez un amplificador del método, del holograma. En la parte de atrás no la tiene, representa un poco el cuerpo físico y el cuerpo espiritual del hombre, la parte de atrás, esta es la analogía, y aparte tiene un soporte donde realmente encontramos otro holograma en esta zona. Este holograma ya en su momento lo colocamos aquí para cargar medios, lo que en el momento en que se desarrolló el método todavía no teníamos la experimentación que hoy tenemos. Podemos decir que una vez experimentado el sistema podemos hablar de más cosas. Es importante que os deis cuenta que encima mismo del holograma, en el soporte, ¿qué tenemos? Una sonrisa, que en realidad es el cáliz. Ahí tenemos una imagen de un cáliz, fijaros, esto es un cáliz, o el grial, llamadlo como queráis. Yo cuando empecé a trabajar esto, lo tenemos de darle una forma al grial, y ahí tenemos la forma del grial. Pero os hablaré también en otra conferencia que haremos seguramente a finales de agosto, y tenemos después 2 o 3 conferencias muy interesantes en septiembre. El mes de agosto en España sabéis que es un mes de vacaciones, por lo tanto no vamos tampoco a martillear con en días de conferencias. Esperaremos a final de agosto y haremos una muy interesante donde hablaremos de este símbolo, que es el símbolo del planeta humo. Y os hablaré de lo que representa el planeta humo. Pero esto es otra historia y será a finales de agosto. También tendremos después charlas interesantísimas sobre la sexualidad, sobre el tantra, cosas que seguro que os interesan. Pero es muy importante ver que está muy pensado este método. Entonces este método tiene un método de refracción. O sea, ¡pam!, de ahí sale. La energía la tenemos
en el ordenador de la figura inteligente hace una triangulación entre la zona, digamos, donde tenemos este sol radiante, donde tenemos el holograma en este caso, con ¿cómo se llama? La gota de resina, y después refleja en la parte de abajo. Y entonces ahí podemos cargar medios. La tarjeta por sí misma ya funciona, o sea, es lo que hacemos cuando nosotros desarrollamos el método. Pero ahora podemos cargar medios. ¿Cómo? Pues bueno, ahí tenemos un vaso de Petri, colocamos el vaso de Petri en esta posición y ahí tenemos una carga magnética. Fijaros que ya, incluso aquí, la podéis ver. O sea, el reflejo, el líquido dentro. Y naturalmente aquí tenemos que poner un medio líquido. Le ponemos un poco de agua, ¿te parece? O bien podemos poner también esta copa. Fijaros bien, está reflejando la luz. Es una copa, quizá lo veríamos más en el vaso de Petri. Esta es una copa también, es un vaso que no tiene plomo. Tendríamos de intentar utilizar un vaso que no generara interferencias. Vale. Aquellas copas que se rompen, que son tan delicadas, son copas que tienen poco plomo y son buenos cristales para poder... ¿Veis? Es una forma de cargar la energía del agua. Os lo manifiesto porque esto funciona muy, muy bien. Entonces ahí se genera un campo fotónico y este campo fotónico interfiere en los clústeres de agua y cuando nosotros tomamos esta agua, de alguna manera recibimos toda la información que hemos desarrollado o que hemos proyectado cuando hacemos la inducción. Atención a esto que os digo, porque entonces me diréis, ¿tenemos de beber toda el agua? Pues no. Esta agua es como una tintura que de alguna forma conserva la información. Hay gente que dice in eternum. Yo digo que, claro, el agua también se corrompe. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que todo lo que tiene principio tiene fin. Pero tiene una larga durada que mantiene la información. Pero tiene también otro factor importante. Si nosotros cogemos una cantidad determinada de esta agua y la transportamos a otro medio, o sea, a 1 litro de agua, le ponemos 12 gotas, por ejemplo, de esta agua, o un chorrito de esta agua, toda el agua inmediatamente tiene la tendencia a organizarse, que es la teoría, que es la hipótesis de Grander, que después la desarrolla en la tesis que tiene a partir de los correctores de agua que generó y que finalmente saca la conclusión de que esto es así. O sea, una pequeña cantidad de agua organizada, la tendencia es a organizar a toda la demás agua. Por lo tanto, dentro de nuestro organismo va a aparecer el mismo proceso de simpatía que hará posible que una pequeña cantidad haga el milagro. O sea que no es necesario tampoco beberse toda el agua. Uno puede bebérsela, indudablemente. Estamos ante el líquido más noble que existe. Podemos beber lo que queramos. Pero no por más beber tendremos más o menos información. Lo importante es que haya gotas de agua o clústeres de agua bien organizados dentro de los líquidos que tomemos o bebamos. Y por lo tanto podemos decir que podemos utilizar el 12, el 2 y 1, 3, los 3 cuerpos del hombre, los 12 meridianos de acupuntura, los 12 meses del año, los 12 chakras, porque aunque solamente observamos 7, sabemos que en el plano espiritual se observan hasta 12. Los 12 caballeros de la mesa redonda, ¿os suena? Los 12 apóstoles, ¿os suena? ¿Os suena? Bien, pues el número 12 es, si hacemos una extracción y una reducción del número 12, nos da 3, que son las 3 patas en las que se soporta la estructura, digamos, espiritual del hombre. Es el cuerpo físico, el emotivo y el mental, y las 3 mentes, que ahora estudiaremos la mente entérica, la mente pericárdica y naturalmente la mente cerebral. O sea, son 3 mentes. Si reducimos de 10, que es la unidad, nos da 7,
que es aproximadamente la medida, los 7 palmos que mide el hombre, entonces, bueno, de su propia mano. Los 7 días de la semana, los 7 chakras más principales, en fin. O sea que veremos que todo tiene una relación. Pop, ¿qué encuentra? Pop encuentra de que dentro de la célula, la célula emite señales a partir del agua. Y ahora veremos cómo. Es decir, oye, ¿cómo se pueden emitir señales a partir del agua? Pues sí, a partir del citoplasma celular, el citoplasma celular hace de pared. Entonces, con una proyección determinada. Y a partir de ahí se proyectan ondas, dentro de olas, que van a parar a otras células con informaciones adecuadas a las que se reciben. Y siempre la tendencia es a la antropía, o sea, a la organización. Cuando el pensamiento humano está muy desorganizado, muy alterado, cuando se cometen atrocidades en la comida, cuando la gente no duerme en los horarios adecuados, cuando hay una cantidad enorme de estrés, cuando de alguna manera perdemos el tino, entonces, amigos míos, lo que pasa es que el agua deja de informar adecuadamente. En vez de tener una información que de alguna manera de fuera va hacia adentro, lo que pasa es que la célula informa de dentro hacia afuera. Es un intento desesperado de la célula de, cuando, por ejemplo, hagamos un ejemplo que todo el mundo pueda entender. Imaginaros que vosotros estáis durmiendo en vuestra casa, pero debajo hacen una verbena. La verbena, bueno, y hasta las 12 de la noche es lo que el agua tiene mucha paciencia para, en su citoplasma, si viene mala información, pues irla soportando. Pero hasta las 12 de la noche vosotros aguantáis perfectamente, pero no pasa nada, bueno, es una verbena. Pero a la 1 de la madrugada empieza a haber fisuras dentro de esta tolerancia. O sea, el límite de la tolerancia empieza al romperse. Esta información que viene de fuera hacia adentro ya no es bien recibida por el núcleo de la célula. Finalmente, a las 3 de la mañana es cuando tú sales con un cubo de agua y les tiras el cubo de agua en la cabeza y viene la alteración. O sea, la energía de venir de fuera hacia adentro pasa como defensa de la célula, de dentro pasa entonces hacia afuera. Y es cuando aparecen las enfermedades degenerativas, se rompe la estructura celular y aparece, pues, lógicamente, el cáncer u otro tipo de enfermedad degenerativa. ¿Por qué? Pues porque el límite de tolerancia ha desaparecido. Bien, os he enseñado un poco, hemos visto un poco de cómo van el holograma. El holograma es un cargador de intenciones. Quien, de alguna forma, Dibble, que ya hemos hablado un poco, y Tiller, fueron los que demostraron que la energía del pensamiento puede alterar el medio. Eso es así. ¿Saben quién ha trabajado muchísimo con esto? Han trabajado muchísimo, en principio, todos los espías del mundo han trabajado con esto. Y, digamos, tanto la CIA como, digamos, las agencias soviéticas, como las coreanas del norte y del sur, como los chinos, han trabajado muchísimo en todo esto y saben perfectamente por dónde vamos. Y por tanto, hoy día, aparte de lo que se nos está mostrando a partir de los sistemas de comunicación que tenemos que nuestros sentidos están acostumbrados a ello, hay otros sistemas de comunicación a los cuales nosotros podemos acceder, pero como no estamos acostumbrados, no conectamos. Es un poco lo que les pasó, pues, a los indígenas antes del descubrimiento de América, que los indígenas estaban allí en la playa tan contentos y tal, se acercaron las carabelas, pero como no estaban acostumbrados a ver ninguna, no tenían ninguna información, hasta que no los tuvieron encima,
no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Pues esto es una realidad. Estamos ante un mundo en el cual solamente accedemos a una parte bajísima de la información que se tiene. El sistema Vital Frequency ayuda a cambiar este concepto. O sea, a partir de entonces, de utilización del método, podemos ir a muchas más cosas. Yo os explico mi experiencia personal. Mi experiencia personal, a partir de la aplicación de este método hace ya un tiempo, yo era un hombre acostumbrado a ver la televisión. Estaba acostumbrado a ver la televisión. Siempre veía los canales de historia, cosas que me interesaban. Pues bien, desde que yo he empezado a trabajar en serio en el método, investigando y trabajando en él, hoy día veo la televisión casi residualmente. ¿Es cierto o no es cierto? Doy fe de ello. Bueno, no sé, a lo mejor es debido al amor, también lo digo. El amor puede hacer muchas cosas. Pero lo cierto es que lo que ha desaparecido en mí, y después os digo lo que ha aparecido, ha desaparecido en mí la necesidad de observar la televisión para recibir información. A cambio de esto, y en esto pienso que ha incidido mucho el sun gazing, también os invito a entrar en las conferencias del Sol Interior, es muy interesante. Creo que el sun gazing me ha ayudado muchísimo a encontrar otro camino de comunicación. En mis charlas sobre la glándula pineal estoy ahí. ¿Por qué? Porque se me ha ido la necesidad de ver la televisión. O incluso hoy, si poner una película para mí es... Bueno, sí, se pone una película, pero es que no voy. Ya no miro la televisión. ¿Pero qué se ha abierto en mí? Un canal diferente. Me he dado cuenta que a partir de entonces, mientras se ha apagado el canal exterior, se ha encendido un canal interno. Y este canal interno empieza a proyectar dentro de mí sistemas como el que veréis ahora. Mi mente está más centrada en esto y es capaz de proyectar miles de imágenes, millones de imágenes, pero desde dentro, no desde fuera. Es una experiencia personal, os la planteo. Soy un gran aficionado al fútbol, toda mi vida lo he sido. Pues se ha rebajado también esta, digamos, obsesión de ver partidos de fútbol, el partido de... Por aquí te están preguntando lo del fútbol. Sí, estoy en ello. Se ha reducido muchísimo. Yo no digo que no vea un partido de fútbol, no voy a negarme a verlo. Pero no tengo la ansiedad de ir a mirarlo. Se ha cambiado. Y se ha cambiado simplemente por el hecho de trabajar a partir de la tarjeta y a partir de hologramas. De hace tiempo que ya no solamente con el sistema Vital Frequency, sino con Pranan, con Krislan, hemos trabajado muchísimo todo lo que son hologramas. Y me doy cuenta que esto me ha cambiado. En este momento estoy cambiando mi visión. Y eso es una realidad. Lo siento. Podemos darle... Bien, es importante aquello que os decía. ¿Qué es lo que pasa con nuestras células? Primero, tenemos que entender lo que es la reflexión. La reflexión viene a partir del sonido. Y el agua es una transmisora de los sonidos. Es una gran transmisora de los sonidos. ¿Dónde las ondas en la superficie del agua donde chocan en una pared rígida? En nuestras células, el citoplasma celular, aunque es esponjoso, es como una pared en la cual empieza a resonar la frecuencia. Esto es importante que entendamos porque, por qué es tan importante el agua, por qué son tan importantes los medios y por qué este método lo podemos mejorar muchísimo. Porque en esta pared celular rebota el agua y entonces se produce un eco. O sea, nosotros en realidad somos como una gran orquesta llena de ecos, donde permanentemente se produce este pum, pum. Cuando hablamos de que resuena con nosotros. Claro, por esto resuena con nosotros, porque la información viene de fuera, recoge el citoplasma celular como una esponja, recoge esta información, la transmite al centro celular, a las zonas del ADN,
y de alguna manera esta información que llega de fuera se contrasta con lo que tiene dentro la célula y se proyecta de nuevo hacia afuera de una forma natural. No está invadida por la historia exterior, aquello que os he hablado antes. Pero dentro de lo que es el sistema está la reflexión, por un lado, que la emite el propio método a partir de las frecuencias sónicas que tiene. Pensemos que tenemos como mínimo 5 capas de frecuencia en cada una de las figuras inteligentes. Quizás la que tenga menos sea la geocontrol, porque necesita la tendencia del cielo y de la tierra, y son elementos mucho más simples. Pero siempre tienen las 5 capas de información. Siempre hay 5 capas de información. Y también una infinidad de información lumínica, en la cual tenemos los colores esenciales, o sea, los 3 colores esenciales, el amarillo, el magenta y el azul, que se combinan entre sí y forman los 64 colores, que de alguna forma también son los 64 hexagramas de I Ching. Increíble, pero todo está totalmente bien estructurado dentro del sistema. Lo primero, la reflexión. Lo segundo, la refracción. Las ondas, o sea, en los casos de los frentes de ondas planos, la luz, al alcanzar un límite en el que el medio cambia las propiedades, diferencia de profundidad, en fin, cambio de velocidad, cuando realmente se produce un cambio, o sea, a ver, para que nos entendamos, estamos en un mar en calma, pero de golpe viene un pensamiento, genera una ola y se mueve el campo. El pensamiento viene en forma de onda lumínica, tiene una percepción no lumínica mucho más rápida. Einstein decía, en una forma teórica, expresó la hipótesis de que por lo menos, dijo, el pensamiento viaja el doble de la velocidad de la luz. Pero esto Dirac, y más tarde, lógicamente, el propio Popper, dice, no es el doble, es 7 veces más por los campos de resonancia. Y en este caso, por los campos escalares de resonancia. O sea que el pensamiento hace una especie de elemento ovoide, ¿no? Establece una bóveda y se manifiesta en forma de frecuencia plana y entra dentro de la célula. O sea que, ¡boom!, de una forma directa. O sea, la refracción que produce la luz en los hologramas y la proyección misma que tiene, naturalmente, la figura geométrica. La geometría es fundamental. Pensemos en la forma hexagonal de los clústeres de agua, de las moléculas de agua. Todo se manifiesta con geometría. Entonces tenemos, y también os recomiendo, en este caso, que en todas las charlas de geometría sagrada que hemos hablado, de los 5 sólidos platónicos, en fin. No voy a cansaros porque quiero entrar en las mejoras del método. Y finalmente, la difracción. ¿Cuándo se produce la difracción? Se produce cuando la onda choca contra un obstáculo o penetra por un agujero. Nuestras células, porque estoy hablando mucho de células hoy, porque hablemos de salud. Bueno, en el sistema se puede utilizar este sistema para optimizar cualquier sistema de salud, porque estoy de acuerdo, yo soy naturista, macrobiótico, para ser más concreto, y creo esencialmente de que es una forma maravillosa de vida, pero hay otra persona que puede opinar de otra manera. Y no por esto ni él tiene totalmente la razón, ni yo tampoco. Por lo tanto, tenemos de entender que las medicinas un día u otro tienen de comprenderse unas a otras. Y el método une estas dos medicinas, porque lo que hace es optimizarlas. O sea, eso no quita el valor de ningún medicamento. Poner intención es algo que todo el mundo tendría de alabar. Por lo tanto, bien, yo tengo mi conciencia y mi pensamiento en el naturismo y por lo tanto estoy en la línea de
del naturismo, en la línea de estar de acuerdo con el orden de la naturaleza. En mi ideario no entran los medicamentos, intento hacer un sistema de vida que me permita poder tener vitalidad sin necesidad de tener de recurrir a buscar elementos externos que me den esta vitalidad, pero, y esto recomiendo a todo el mundo, pero acepto de que hay otras personas que están en el lugar opuesto. Bien, pues la intención puede ayudar igual a estas personas que a mí. ¿Entendéis? Por lo tanto, la difracción es, en la estructura de la cédula, hay pequeñas porosidades, como pequeños agujeros, que es la que permite que haya esta onda incidencia dentro de la estructura celular, dentro de la propia célula. Con lo cual está claro por dónde entra la energía, recogida después y transformada por los telómeros en el centro mismo de la célula y potenciada en las mitocondrias como elemento de generación de energía, de motor dentro de la célula. Por lo tanto, ya sabemos, los hologramas nos dan esta profundidad, nos dan esta dirección. Y finalmente la interferencia. ¿Qué es lo que pasa en la interferencia? Esto ocurre cuando dos o más ondas coinciden en el espacio y el tiempo. Lo que hemos dicho antes, cuando mucha gente está pensando, cuando mucha gente está invocando, todo aquello aumenta el poder de un solo pensamiento y lo multiplica por 1000. Es lo que decía en la meditación trascendental, se medita, esto lo sabe muy bien Carlos, que está aquí como buen meditador. Amigos, el campo, Maharishi decía, el campo, unos cuantos meditadores que vayan al campo cambian el ambiente. Por lo tanto, por esto es conveniente, todos los que tenéis el método deberíais conectar cada día, aunque sea para dar gracias. Pero esto amplifica el campo cada vez más. Una de las cosas que nos hemos encontrado es que a mucha gente le encanta el método, pero después no sabemos por qué no se coloca en el método. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacerlo, aunque sea solamente, siempre hay cosas por las cuales hay que hacer ordenos. Hoy os daré más opciones, pero siempre hay cosas que nos permiten hacer ordenos. Por favor, conectaros con el sistema. El sistema es para mantenerlo entre todos. Hay que estar ahí. Y contra más gente esté, más poderoso es. Por lo tanto, hoy os doy más métodos, más elementos para que podáis entrar en el sistema. Bueno, los hologramas, aquí explico un poco más. Los hologramas son proyectores y receptores de mensajes. Esto es normal. O sea, esto es a partir de las frecuencias lumínicas. El holograma tiene 5 capas de información mínimamente, más la sonrisa, que es el cáliz, que os he hablado antes. O sea, es fantástico. Y la prueba es que kinesiológicamente, si vosotros tenéis alguna alteración, veréis que la resistencia muscular es muy poca. Si os ponéis el holograma aquí, ¡paf!, inmediatamente la resistencia muscular sube. O sea, esto explica de que el holograma por sí mismo cambia el método, el ambiente energético de la persona, ¿no? Ahora bien, hoy explicaremos la forma de utilizar muchas cosas. Primero, utilizar el agua. Vamos a trabajar fundamentalmente varias cosas para trabajar elementos de salud. Y vuelvo a decir lo mismo. No se trata de utilizar esto solamente. Se puede hacer esto al margen de todas las medicaciones y de lo que vosotros queráis tomar. O no. O no. O sea, podéis decidir hacer esto y nada más. O podéis hacer esto y tomar otras medicaciones. No interfiere para nada, porque es la fuerza de la intención. Amplifica incluso el poder curativo de lo que vosotros toméis, ¿no? Depende fundamentalmente de vuestro ideario. Otra cosa es la que yo recomendaría como terapeuta. Como terapeuta recomendaría otra cosa. Pero puede haber otros terapeutas que os recomienden otras cosas. Todo
pero todo el mundo necesitará la intención para que su actitud curativa se proyecte. ¿De acuerdo? Vamos al sistema que os planteo. Adelante. Bueno, ahí tenéis ya también la teoría del centésimo mono. Estaba explicando José María. Sí, que es lo que os estaba explicando. La nube, veis la foto. La bueno, nube con yo creo que casi todos vosotros conocéis la teoría del centésimo mono. La explico de una forma muy rápida. Es se llama la teoría, que fue una tesis y después hubo unas conclusiones brillantísimas y que de alguna forma fundamentó todo el trabajo que después realizó Rudolf Sheldrake, que es los campos morfogenéticos. Bien, en realidad esto nos tenemos de trasladar al año 1962 y tenemos de ir a las islas del Japón, que todavía entonces estaban devastadas por la Segunda Guerra Mundial. Por la Segunda Guerra Mundial hacía simplemente 15 años que había terminado y por lo tanto no se habían regenerado. Entonces allí habían colonias de macacos que tenían dificultades en la nutrición, debido a que faltaba vegetación y se les tenía de alimentar desde fuera. Se les alimentaba con un tipo de batata, que es la batata de taro. Es una batata muy utilizada en la medicina macrobiótica, precisamente para reducir tumores, en fin, y es utilizada en forma de cataplasmas. Pero en realidad es muy dulce, es una patata muy dulce. Entonces, lógicamente, los macacos estuvieron encantados, pero súper encantados de llegar a poder probar la batata. Estaban súper encantados, porque era mucho mejor la nutrición, se sentían mejor, pero tenían un problema, y es que estas batatas estaban distribuidas encima de la playa y tenían de ir escupiendo permanentemente la arena que estaba dentro del tejido de la patata. Una mono hembra de 18 meses, adolescente, encontró un método y un sistema para que esto no se tuviera de repetir, para no tener de escupir. Recogió la batata, se fue a un manantial cercano, un poco alejado de la playa, pero cercano, la lavó y se la comió. Inmediatamente se dio cuenta que no tenía de escupir. Entonces, pues, otras jóvenes como ella hicieron lo mismo. Y algunos monos de la misma edad también. Curiosamente, los monos, aquí se vieron dos cosas. Se vieron que los monos de más edad no querían ni verlo y se ponían de espaldas. Una cosa increíble, pero esto sucede también, no dejamos de tener un resonante de monos. De vez en cuando algún mono, no sabemos si por las monas o por el mono, también se puso a tomar las batatas lavadas. Cuando llegaron a un número clausus, un número que según Maharishi era la raíz cuadrada de 1 de una gran comunidad, cuando llegaron al centésimo mono, en este caso lo llamamos así, curiosamente toda la comunidad de la isla, toda la comunidad, lavó la batata. Pero no solamente de la comunidad de aquella isla, sino de todas las islas del archipiélago, de todo el Japón. ¿Quién se lo dijo? Es la teoría mórfica. Por lo tanto, vuelvo a insistir en la importancia de conseguir números clausus en todo lo que es la información. Adelante. Eso ya lo hemos dicho, pero de todas formas lo vuelvo a repetir. Cada imagen tiene una capa audible, con músicas preparadas especiales, una capa visual, frecuencias de colores a partir de la teoría de los 5 elementos, que también lo hemos explicado, y patronajes de los 3 colores básicos, que también estos 3 colores representan el soporte, el número 3. Por esto utilizaremos después el 12 como simplificación y como simplificación el 3. Cada patrón, la geometría salada, sólidos platónicos, información solar, cada patrón personalizado según la intención con geometría sagrada, un patrón radiónico, esta capa de información, y la capa no visible, que es también muy importante,
Información relacionada con la intención para los 3 cuerpos del hombre, el número 3 que vuelve a salir, el ADN mental, los clotratos del agua emocional y la melanina física. Pensemos en el captador que tenemos en nuestra piel, que es el pigmento melanina que capta la energía solar y sobre todo el reservorio más importante de melanina que tenemos en los ojos. ¿Cómo utilizar el agua? Bueno, pues el agua se puede utilizar sola, obviamente, de acuerdo con la intención que pongamos en cada figura, nada más. Y tomarla en una sola toma, o tomarla en forma diluida. Mirad, la forma diluida es una fórmula que ya Hahnemann descubre cuando hace los postulados de la homeopatía. Acostumbra a funcionar mucho más de forma diluida. O sea, coger 12 gotitas de esta agua, ponerla en un vaso de agua y hacer una dinamización de la misma. La dinamización es hacer así. Aquí ponéis las 12 gotas y dinamizáis. Entonces, pues, os bebéis el agua y las otras gotitas las guardáis en un gotero, con un elemento aparte, y vais gastando este agua durante el día en todos los elementos líquidos que toméis. Esto, de alguna manera, ayuda muchísimo, sobre todo en los procesos de salud. Veremos que hay otros procesos, como el geocontrol, que se pueden utilizar sprays en los rincones de las casas. Bien. ¿Cómo utilizar el agua informada en terapias familiares y profesionales? Muy bien, pues ahí es donde ya podemos deciros que una vez investigado, antes no sabíamos, habíamos simplemente desarrollado un método de ida y vuelta, que era un avance muy grande en aquel momento, en el cual la radiónica siempre se tenía de hacer a distancia y para una persona concreta. Te puedes hacer radiónica para ti mismo. Fue el paso o digamos, la novedad del año pasado. La novedad de este año, una vez investigado, es que realmente podemos mandar a partir del método energía a otra persona. Vamos a ver, pero para que esto sea posible es necesario que la persona tenga un vínculo con nosotros. Esto también lo hemos visto. En la radiónica normal no es necesario que tenga el vínculo, pero aquí sí. ¿Y el vínculo cuál es? Porque, claro, la figura está en nuestro nombre. Por lo tanto, tenemos de hacer un factor de transferencia, que es lo que hemos visto antes. O sea, un rebote de la transferencia. Entonces, el vínculo es lo que es, digamos, la pared que hace posible que podamos hacer la transferencia. Hemos tenido que investigarlo con nosotros mismos, con gente, con personas afines al sistema, para ver si esto funcionaba. Y cuando hemos visto que realmente funciona, os lo damos. Entonces, os damos el método. El método es simplemente apuntar el nombre de la persona en la zona de abajo de la peana, aquí. Ponemos el nombre de la persona, eso es. Y encima ya iría... Y si puede ser el día de nacimiento, para identificarlo. Fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento. Día, mes, año. Día, mes y año. Perfecto. Entonces esto lo colocamos aquí y proyectamos un ordeno radiónico. Ordeno para el bien universal. Y eso es siempre. Señalando en el dedo. Porque mi nombre ya va a salir en la tarjeta. Es una tarjeta personalizada. Ya va a salir. Entonces, y para el bien de la persona a la cual le mando la energía, se proyecta la siguiente intención. Y ya está. Y la intención que sea. O sea que en este momento ya os podemos decir que podéis hacer terapia familiar y naturalmente también terapia familiar, en este caso si queréis llamar terapia o ayuda familiar o ayuda terapéutica. Atención, podéis cargar medios. En estos medios podéis cargar, por ejemplo, podéis cargar también todo lo que tenga un fluido. Por ejemplo, los remedios florales. Todo lo que tengan fluidos o cosas que puedan disolverse también, pastillas, se puedan disolver en agua. Todo lo que de alguna manera tenga un resonante con el agua o pueda diluirse en el agua,
de alguna manera es y puede ser también un elemento importante, pero no solamente esto, sino elementos que flotan encima del agua, como por ejemplo los aceites, también pueden potenciarse a partir del método. Ya lo hemos experimentado. De hecho, también acordaros que podéis conjuntamente, si por ejemplo, imaginaros que estáis tomando flores de Bach, pues en la misma agua de información radiónica podéis cargar también, es decir, introducir alguna flor de Bach si la vais a utilizar. Muy bien. Bueno, ahora os tengo de hablar un poco de algo de lo cual también os he hablado durante todo el curso, de las tres mentes, la mente cerebral, la mente pericárdica, y fijaros que son ondas diferentes, ondas beta, ondas alfa beta, alterado o no alterado, y finalmente ondas delta, teta beta, que es la mente reptiliana, y la llamamos la mente entérica, ¿no? Entonces estas tres mentes tienen de estar, en realidad, tienen de estar organizadas. La mente más es un triángulo. En realidad nosotros establecemos un elemento triangular, es como un Merkaba, triangular hacia adelante, hacia atrás. Hay una figura radiónica que es el Vitalux, que está muy bien representado, Vitalux, muy bien representado el Merkaba humano, donde realmente la mente pericárdica es la que tiene mucho más potencial. Y es el punto, por ejemplo, cuando nosotros tenemos de hacer proporciones de gotas, es la que tenemos de colocar menos cantidad, la pericárdica, siempre, porque es la espiritual. La cerebral y la entérica es la que tiene de tener más. La cerebral es un elemento muy complejo, pero vamos a estudiar cómo hacer terapias. Primero establezcamos las triadas. Las triadas porque tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Forma parte esencial de la esencia de nuestra organización. También nuestra célula tiene tres partes. También nuestro cuerpo tiene tres partes. Estamos ante elementos que siempre trabajan las tres partes. Por lo tanto, para que una terapia, para que un apoyo terapéutico sea correcto, se necesita la triada. Y la triada, ahora la veremos. Tiene siempre una predisposición, la triada. Bueno, ahí tenemos un poco una explicación de lo que es el cerebro límbico, lo que es la parte izquierda del cerebro, que es el razonar, lo que es la parte derecha, que representa la creación, por ejemplo, los patrones límbicos, cuáles son, afectivos, anímicos, motilidad, los patrones reptiles, la básica, los patrones, los parámetros, hacer actuar, sentir emociones. Sabéis que hay en cuanto a conductas, acostumbran a intercambiarse los hemisferios, pero en cuanto a manifestaciones no hay cambio en los hemisferios, pero sí en cuanto a la conducta. Entonces, bueno, vamos a mirar. Triadas. Por ejemplo, en casos de depresión, hablemos de salud. La mente predominante en los casos de depresión es la mente cerebral. Entonces ahí se establece la triada. ¿Qué quiere decir la triada? Se tiene que cargar agua de la siguiente manera. Se hacen tres tinturas en pequeñas cantidades. Entonces se hace, una se utiliza el vigor vital, la mente entérica, ¿vale? Se hace el ordeno de la mente entérica. En la misma agua, ¿eh? En Siempre la misma agua. las tres imágenes se cargan, primero haces una, después la otra y la otra. 3 minutos cada una, en 10 minutos la tienes ya en la misma agua, no tienes que ir cogiendo agua nueva, ¿eh? Vale, pero sí que es importante después que veamos que las gotas, en realidad lo que tendríamos de poner para tener más clara la situación es para quién hacemos la terapia, para quién hacemos la terapia. A ver, ¿me dejas el papel? Sí. Si es para nosotros mismos no hay problema, pero si es para otra persona, hay que colocar aquí detrás la cantidad de gotas. Y entonces serán 6 gotas y allí se pone, pues, ¿cuál es el de las 6 gotas? Pues el vigor vital. Y pones vigor vital 6 gotas.
Después, Impuls Vital, 4 gotas. Vitalux, 2 gotas. Punto. Esto lo pones aquí debajo y encima lo de la persona. Punto. Ningún problema. Y a partir de entonces, pues haces las 3 inducciones. Y tendrás una posibilidad importante, porque claro, tenemos de tener claro lo de las 6, 2 y 4. Y entonces, pues simplemente es cuestión de darle un frasquito a esta persona y decirle que se tome 12 gotas al mediodía, 12 gotas por la noche. Él no tiene por qué saber nada de todo esto. Si 6 gotas, 2 gotas, 4 gotas, esto no lo tiene por qué saber. Esto, para que quede claro, estará apuntado en el papel si es para otra persona. Si es para otra persona, si es para ti no es necesario. Si es para la persona, ¿lo tiene que decir en voz? Sí, mejor en voz, pero ya no es necesario porque la persona mismo está manifestando esta predisposición, no tiene problema. El problema es cuando lo tienes de transmitir a otro. Eso, entonces, no es problema, la situación es diferente. Entonces, es para centrar un poco más la situación, en la parte de atrás pones la proporción de cada uno de los elementos. Se entiende pues que solo esta proporción escrita sería para cuando uno lo hace para otra persona. Si es para él mismo, hace la carga de cada imagen inteligente y las 3 frecuencias en el mismo bote, es decir, en el mismo recipiente. En el mismo recipiente. En el mismo recipiente de agua sin añadir. Y ya lo pones en una botellita, en un gotero y vas tomando durante el día. Bien. Por ejemplo, vamos a la primera triada, la depresión. La segunda, la ansiedad. Digamos, estamos en elementos diferentes. Entonces, claro, por ejemplo, la predisposición es una predisposición cerebral, o sea, que es 4 gotas. La mente entérica, el somnium, el balsarredux y el connectium. O sea, aquí tenéis los elementos que tenéis que utilizar. Vamos, por ejemplo, a otro elemento que es totalmente diferente, el estreñimiento. Mente entérica. El estreñimiento está directamente relacionado con el cuerpo directamente y sobre todo con la mente entérica, ¿no? Por lo tanto, la predisposición es la mente entérica. Entonces tenemos 6 gotas de la mente entérica, 2 gotas. Las 2 gotas siempre son de la mente pericárdica, siempre. 2 de vigor vital y 4 de concentraplan, que es la mente cerebral. Vosotros siempre pensar, 6 gotas siempre son, o 6 partes, decimos gotas porque serán después gotas, pero 6 partes son de la mente entérica, 4 partes de la mente cerebral y 2 siempre, 2 gotas, 2 partes de la parte pericárdica o más espiritual. El estreñimiento, pues ya lo tenéis aquí. Continuamos. Aquí hay una preguntas de la Merche, dice, ¿pero en el frasco pones 12 gotas o más? No, en el frasco no pones nada, lo tienes de poner si es... Como has dicho lo de las 12 gotas, ha creado confusión. Ah, claro. No, es debajo del papel de inducción. Nada Escrito. Más. Escrito. 6, 4 y 2. No, si tú quieres como se hacen las flores de Bach, que a veces se pone, ¿no? Tanta de esto o lo otro, no. Pero para no generar confusión, simplemente da un frasquito donde hay, si es para otra persona, si es para ti, tu propia inducción ya es suficiente. Si es para uno mismo, ¿eh? Si es para otro, sí que es conveniente ponerlo. Mejor. Adelante. Ahí está. El estreñimiento ya lo hemos dicho. Las 3 para el estreñimiento. La ansiedad también lo hemos hablado. Sí. Adelante. Gripes e inmunidad baja. Mente entérica, como decíamos. ¿Qué predomina? La mente entérica. Bueno, esto también nos puede ayudar para entender que en las gripes y tal hay que trabajar de tipo físico. O sea, hay que trabajar fundamentalmente en los intestinos. Siempre nos decía nuestra abuela y tal y cual, cuando uno tiene gripes o la inmunidad baja, lo bueno es tener, la salud empieza por el intestino. Todos los naturistas siempre hemos dicho lo mismo. Todo empieza por el intestino. Y es cierto, es por donde empieza la salud del cuerpo. Por ejemplo, las gripes, la inmunidad baja, tenemos estas 3 figuras. Y entonces el vigor vital, la mente entérica, el balsarredux, la mente cerebral y
y el Vital Active, la mente pericárdica. Veréis que según el tipo de enfermedad o según el tipo de disfunción, no es que no quiero hablar de enfermedades, perdonadme, sino de la disfunción física que se produzca, las figuras tienen diferentes valores, porque todas estas figuras están preparadas para las tres mentes y tienen la misma conexión como figuras, pero entonces según para lo cual utilizas la intención, hay más proporción de una o de otra en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Procesos autoinmunes, el asma, por ejemplo, es un proceso autoinmune. Procesos autoinmunes crónicos, en este caso. También una psoriasis podría estar aquí. Predisposición, mente cerebral, el vigor vital, el Vital Active y el Balsa Redux. Perfecto. Como ya sabéis, como ya os pongo la predisposición y os pongo la mente, aquí falta una que es... Sí, no suele ser, cerebral, que es la mente pericárdica. Sí, entérica, la entérica falta. No, la pericárdica. Ay, perdón. Sí, se ha bajado abajo, ahora lo veo. Está aquí. Sí, se ha bajado. Sí. La mente, en el Balsa Redux aquí es la mente pericárdica, por favor. Bueno, lo que predomina de todas formas en estos casos es la mente cerebral. También esto os indica si hacéis otro tipo de terapias, hacia dónde tenéis de ir. Si hacia el cuerpo, hacia el corazón, los sentimientos o hacia el cerebro, las emociones. Estas tres cosas también nos ayudan. Alteraciones del sueño, predisposición pericárdica, mente espiritual, pues ahí tenéis. El geocontrol es el único donde aquí cambian las cosas. El geocontrol, 6 gotas. No es que sea la mente entérica, lo hemos puesto aquí, pero el geocontrol es muy denso. Es lo más denso porque es el espacio donde estamos. Por lo tanto, el geocontrol, para controlar el espacio, para que no haya geopatías, para que no haya alteraciones, y después, naturalmente, el connectium, que es la mente espiritual, y después el somnium, que es la mente cerebral. Muy interesante la alteración del sueño si hacéis esta triada para personas incluso que no pueden, los niños, tal, que no pueden dormir, que están alterados, pues esto es fantástico, funciona muy bien, ya lo hemos probado, podéis probarlo perfectamente. Adelante. Por comodidad lo podéis hacer bebiendo agua o directamente las tres imágenes. Acordaros que cuando se habla de estas triadas, la inducción, es decir, la intención sería la misma en las tres imágenes cuando vas a hacer la inducción. Es decir, si es para una alteración del sueño, cuando hagáis el geocontrol que dura los 3 minutos, decís el ordeno. El mismo ordeno para el connection y el mismo ordeno para el somnium. ¿Queda claro? Pasamos la ficha. Tensión arterial alta. Ahí tenemos también la composición para este tema. Predisposición mente cerebral. Bien. Tensión arterial baja, también mente cerebral, lógicamente, pues una historia inversa. Ahí tenéis también las tres figuras. Aquí también se ha bajado la mente pericardia, hay que ponerla... Bueno, sí, esto es la pantalla que la ha bajado. Sí. Es la pantalla, vosotros... Pero bueno, ya lo veis que es, ya se entiende. Sí. Bien, tensión arterial descompensada. Pues ahí también tenéis la fórmula para poderlo hacer. Ya os digo, podéis utilizar fitoterapia, a margen de esto podéis utilizar lo que queráis. Simplemente esto es para potenciar lo que realmente estáis haciendo. O nada, como queráis. O sea, en realidad no interfiere para nada en ningún proceso en absoluto. Adelante. Vale, aquí tenéis los tres tipos de alteraciones de tensión. Sigamos. Ahora, esto es otra historia. Estamos hablando de alteraciones de otra índole. Estos son alteraciones energéticas. Falta de vitalidad. Me siento mal. Me falta vitalidad. Muy bien. Cansancio. Entonces, el vigor vital y el impulso vital. Entonces, aquí no hay predisposiciones. Hay una diferencia de gotas, digamos, pero no hay predisposiciones. También, pues, se hace para una persona al margen
que no seamos nosotros, que una persona que tenga un vínculo terapéutico, pues hay que poner debajo del papel la cantidad de gotas. 8 gotas, vigor vital, 4 8 gotas, impulso vital. Exactamente. Y si sois vosotros, queda claro que Ok, nada no, de esto. nada. El recuadro ya no hace falta porque ya os sale directamente a la pantalla vosotros, ¿eh? Claro. Por ejemplo, crecimiento, exámenes y comunicaciones comprometidas. Pues para que estés tranquilo, por ejemplo, los que hacéis el curso de oratoria, no sé si hay alguno, que Sí, están un está poco... Rosa, María Jesús... María Jesús, ya son profesionales, pero lo podéis probar mañana que tenéis que hacer la charla final. Entonces lo probáis y veréis lo tranquilos que estáis. Bueno, que fantástico, cuando tienes algo, un examen o lo que sea, pues haces esta combinación. Crecimiento de proyectos. Bueno, esto ya en los negocios, en lo que sea. ¿Eh? Aquí tenemos la mente pericárdica. La pericárdica va saltando. Va saltando de un lugar a otro. Es que el corazón salta. Es increíble cómo salta el corazón. Dosis en gotas, 8 y 4. Siempre el yang siempre está en uno y el yin siempre está en otro, ¿no? Bien. Adelante. Por aquí, pregunta Merche. Para una esquizofrenia, ¿qué podríamos aconsejar de triada? Sí, bueno, en triada tenemos... O en polaridad, claro, ¿qué combinación? Una esquizofrenia es un proceso bastante complejo. Entonces tendríamos de utilizar básicamente dos combinados, la depresión y la ansiedad. O sea, tendrías de hacer una doble, o sea, la que utilizamos por depresión y ansiedad. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Las 3 imágenes primero de depresión y en la misma agua las 3 imágenes de ansiedad. Y en esa misma agua ya va tomando las diferentes informaciones o frecuencias o vibraciones, como queráis. Y son 12 gotas igual. Digamos que más adelante, en este momento os mostramos lo que conocemos. Más adelante, cuando tengamos más experiencia, por ejemplo, no tenemos o tenemos poca experiencia en la esquizofrenia, solamente tengo 2 casos, y bueno, estas personas de alguna manera pues van funcionando, es muy lento. La esquizofrenia es una enfermedad muy complicada. El problema de la esquizofrenia es para un sobrino suyo y quiere hacer la prueba. Pues entonces, lo puedes hacer. Se debería tomar el frasco. No, el frasco no, 12 gotas 3 veces al día, por ejemplo, del frasco que le dé. 12 gotas 3 veces al día, por ejemplo. Sí. Siempre utilizar el 3 y el 12. O sea, las posologías 3 veces al día, 12 gotas. Ya está. Yo les he dicho por chat que mejor que es, a nivel de información del agua, porque se va perdiendo, mejor que hicieran, si pudiera ser, la información cargada para el día. Sí. ¿Cuántos días podías aguantar más esa información? Las pruebas que nosotros hemos hecho, esta información se puede aguantar perfectamente una semana y sabemos que más tiempo. O sea, se puede aguantar. Hay quien dice que es in eternum, pero de alguna forma el agua, incluso con el contacto con la saliva, se generan acideces, lo cual rompe la estructura cristalina del agua. Por lo tanto, como máximo una semana. En un cuentagotas, por ejemplo. En un cuentagotas. Si fuera una botella de plástico, fíjate, no sería lo mismo. No, un cuentagotas de cristal. Sí, os lo vais. Muy importante esto. Sí, pero a veces pasa, yo me he encontrado, porque ya somos muchos suscriptores y a veces me explican, y es normal, que hay gente que lo hace por la mañana con un cristal de buena calidad, evidentemente, pasa la información al cristal, pero se va a trabajar, entonces se lo toma en una botellita pequeña. Entonces sí que tiene que ser para el día, porque allí sí que si no se perdería, ¿eh? Si no tenemos forma de utilizar en contagotas y lo vamos a tomar en una botellita pequeña durante varias veces al día, pensemos pues de que nos servirá para el día. Esto también está la apatía, la falta de interés, sobre todo las personas que no encuentran el camino de su vida, pues esto les puede ayudar muchísimo. Y a vosotros, si os pasa, vosotros pues el agua directamente, y si es para otra persona, con los datos, claro, como hemos dicho. Dependencias emocionales, bueno, eso en este momento está a la orden del día. Dependencias emocionales, lo que de alguna manera los duelos, las roturas matrimoniales, todo lo que representan las rabias, los rencores,
ahí las dependencias emocionales, tenéis el Connectium y el Warsaw Redux que nos sirven mucho para esto. Y como primicia os voy a decir que en septiembre, octubre saldrá un trabajo maravilloso sobre una figura muy interesante sobre las dependencias. Sí, bueno, en septiembre no será, ya os Bueno, lo digo. bueno, pues más adelante. Pero esperamos que a lo mejor en octubre lo podremos tener. Hay trabajo. Hay trabajo, estamos Pero, trabajando en sí. ello. Entonces, bueno, entonces tenemos una figura específica para las dependencias. Lógicamente, las cosas van como deben ir, ¿no? Poco a poco. Elixires, reveses de fortuna, esto es lo que tenemos todos hoy día. Pues mira, señores, A tomar agua. a tomar agua, ¿eh? Fortuna vital e impulso vital, ¿eh? Pueden ser directas, ¿eh? Acordaros, puede ser Sí, agua, pero también directamente, ¿eh? También directamente, Sí, no el dejéis agua. de utilizar las dos. Aumento de finanzas, bueno, ¿quién no, no? Fortuna vital, Vitalux. Siempre Pero por el bien del cuidado universo, que ¿eh? hay una diferencia, sí, siempre en bien del universo. Es decir, que no en nuestra No, siempre hay que egoísmo, decir, ¿eh? sí, de acuerdo con el orden universal y el bien propio, claro, siempre. ¿Eh? Pero bueno, ¿de No acuerdo? preocuparos que aunque no lo digamos y nos cueste pensarlo, Hay un filtro, sí, hay un filtro. la información radiónica de la capa no visible, donde pone capa no visible, allí hay un filtro para que realmente se haga por el orden y para el bien del universo. Sí, sí, adelante. Esto le llamamos elixires. Sí. Y este es el elixir de organización y control geopático de los espacios. Bueno, esto es fantástico. Esto ya os puedo decir que es un elemento de corrección fantástico de todos los espacios donde yo, hoteles y tal. Obviamente, también llevo todos los instrumentos, por ejemplo, los elementos de Pranam que funcionan muy bien y no tenemos de olvidarlos, y otro tipo de correctores. Pero que yo hago las inducciones y cambia totalmente el sistema. Os voy a decir, estuve hace simplemente 15 días, estuvimos en una casa Una casa rural. La casa rural, donde nosotros hicimos una celebración y realmente en otras ocasiones, Hace una semana. Sí, llevábamos las mangueras de Grander y todo esto. En esta ocasión no utilizamos las mangueras de Grander, utilizamos la inducción directamente y realmente la sensación dentro de aquel espacio era maravillosa. Y que conste que habían geopatía por un tubo. Y fue maravilloso. ¿Es verdad? Vale. Pensar que también a distancia con el geocontrol, en un plano de una casa También hemos hecho pruebas a distancia y hemos corregido las geopatías pues de 60 a 60 kilómetros de distancia. Ya hemos hecho las pruebas y ha funcionado perfectamente. Bueno, si es a 60 kilómetros, os puedo decir que podemos hacer una corrección de un plano radiónico aquí y corregirlo en Argentina. Lo digo por Ana María, que se puede corregir tu casa desde aquí. Y tú puedes corregir una casa desde aquí, allí. Por esto, en octubre hay también una consultoría abierta de Feng Shui, donde esperamos que podamos tener ya online, donde podamos tener también unas plantillas que espero que se puedan hacer. En octubre hay muchos cambios. Hay muchos cambios. Combinaciones, bueno, de 4. Esto es cuando ya tenemos enfermedades o disfunciones de alto nivel. Ya continúo diciendo, esto no interfiere en absoluto en ningún tipo de tratamiento. La persona puede seguir un tratamiento naturista, la persona puede hacerse quimioterapia, se puede hacer radioterapia. No interfiere para nada. ¿Eh? O sea, es al margen, absolutamente, para potenciar precisamente la capacidad de curación de la persona. Enfermedades degenerativas inmunodepresivas, en este caso el cáncer es una de estas enfermedades. Y entonces ahí sí la información es 3 gotas de cada uno, por lo tanto son 12 gotas igualmente. Entonces pues ya tenemos para las enfermedades inmunodepresivas estos 4 elementos. Y enfermedades degenerativas autoinmunes, importantes, algunas de ellas como la esclerosis múltiple, el lupus, en fin, una serie de enfermedades
algunos casos de psoriasis extrema, en fin, leucemia. Pero atención, eso no interfiere para nada ningún tratamiento que haga esta persona. Simplemente es un apoyo a estos tratamientos. A ver, pásame un poco antes para que lo puedan ver. Porque estos son siempre 4, que es la fórmula del carbono. Por esto estamos trabajando ya desde el punto de la reconstrucción. Ideológicamente hablando, es trabajar el rombo, fundamentalmente el rombo y el cuadrado. Estamos trabajando el cambio de estructuración celular. Es muy importante que lo veáis de esta manera porque es por esto funciona el número 4. Bueno, hasta aquí ya una nueva visión de todo lo que es este método. Bien, y más que vendrá. Pero lo que más que viene también en octubre. Y ahora veréis algo realmente sensacional que ya empezamos a aplicar, si vosotros queréis. Entonces, este método hemos empezado a experimentarlo. ¿Cómo utilizar directamente, una vez hecha la inducción? Una vez hecha la inducción a partir de la figura radiónica adecuada, cómo hacer que esta figura radiónica se mantenga en un holograma, en este caso, aquí tenemos, aquí tenemos una hoja llena de hologramas, o sea que hemos tenido que experimentar a partir de hacer muchos hologramas y mirar a ver qué pasaba. Bueno, ¿cómo hacer que esta memoria se instale en un punto determinado del cuerpo? Y con esto conseguir que se reorganice mejor la estructura acuosa del organismo y el cuerpo llegue a tener mucho más equilibrio electromagnético. O sea, en una palabra, que se reduzca el dolor. Recuerdo que hace poco estaba con una persona que tenía dolor de espalda, le coloqué, lógicamente, 2 elementos, después de hacer una inducción en la pantalla, dos elementos, en este caso 2 hologramas en un esparadrapo en la espalda, y dijo, oye, esto es un milagro, esto se ha marchado. Bebe agua y tú continúa. ¿Y por qué se ha marchado? Entonces se ha marchado el dolor. Bien, tú continúa haciendo lo que haces, pero tú, de alguna manera, utiliza este método y verás cómo mejoras. Y así es, pero podemos mejorar muchísimas cosas. Ahora os enseñaremos cómo utilizar lo que ya hemos trabajado. Ya os digo que esto os pongo la miel en la boca, porque, ¿veis? La utilización en el 6 de vasoconcepción. ¿Para qué lo utilizamos? Para todo lo que es la inmunidad y todo lo que representa la base de la mente entérica. El vaso gobernador. ¿Para qué lo utilizamos? Para neutralizar todo lo que es la mente cerebral. Todas las predisposiciones, aquellas que hemos visto, ¿no? Lo que es la mente cerebral, según los elementos, o sea, según el tipo de disfunción que queramos resolver. Los miedos, el riñón 3, ahí lo tenemos. Y también todo lo que representa el riñón. El punto de intestino grueso, muy bien. Los puntos de estreñimiento, de hígado, los tenemos en esta zona. Hígado 3, también lo tenemos en los puntos de los dedos. Bien, como veis, se utiliza de esta manera. ¿Cómo? Ahora, mientras no tenéis este sistema, el formato de los hologramas adjuntos, podéis hacerlo con la tarjeta directamente en la zona del punto de acupuntura, por ejemplo, como decía al inicio, o en la zona de dolor. Entonces, ¿cómo lo podéis conseguir? Pues mira, con un esparadrapo. Sube, ahora. Esparadrapo. Este es de los más transparentes que hay. En la misma farmacia lo encontráis, de tipo muy transparente. El micropore, que se llama, sí. Es totalmente estéril, o sea que lo puedes poner directamente encima de la superficie de la piel. Entonces, bueno, y ahora le pones un holograma aquí encima. Te lo pongo
¿Veis? Yo cojo ahora de la ficha. Muy bien, y ahora yo a Monse le coloco este holograma en la zona del timo. A ver. ¿Eh? ¿Veis? Vale. Ahora ya brilla. Veis que es como bastante transparente y casi lo que veis es el holograma. Casi no se nota la tiritita esta que ha puesto, esa tirita esperada, pues casi este microporo transparente. Muy Queda bien. en la zona. Al colocarlo encima de la zona del timo, posiblemente Monse va a tener unas ciertas alteraciones, que a lo mejor pueden ser muy compensativas. Ajá. El timo tiene que ver con la vitalidad, tiene que ver con el cambio de humor y con la sexualidad. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, en realidad tenemos más todavía. Tenemos algunos puntos más. Estos son puntos de test de meridianos. Aquí tenemos el timo, como os he dicho, aquí lo he colocado. La circulación sexual. ¿Eh? Claro. Entonces tienes uno arriba y otro abajo. Eso es. El corazón lo tenemos en esta zona, el estómago, los tiroides. Entonces, todo esto son puntos que en el curso que viene, sí, están pidiendo trabajaremos. por aquí cómo conseguirlo. Aquí lo tenéis ya. En octubre, lo que son los hologramas, como hemos hecho ahora, en octubre ya estarán. Ahora, mientras, con la tarjeta lo podéis hacer en el lugar directamente o en lo que es un punto de acupuntura. Aparte, mirad si son bonitos, mira cómo brillan. Sí. O sea, ¿veis? Y con el sol. ¿Veis? Con Entonces, el sol. claro, parece como un piercing. Ahora estoy mirando, En vez de un piercing, llevaremos ¿qué? Esto no sé cómo le llamaréis. No sé cómo le llamaremos todavía. Pero les podríamos llamar micro piercings holográficos. Bueno, que también nos duchamos con ellos y no pasa nada. Sí, dura muchos días. Es fantástico este esparadrapo, estas tiritas, porque aguantan perfectamente. Y además, cuando os diga el precio, os caeréis de espaldas. No quieres decir el precio. No se puede. O sea, esto no se puede. No. Bueno, pero, porque ¿verdad que parece que puede valer mucho dinero? Pues no. Veréis que por unidad es bajísimo teniendo el sistema. Por lo tanto, es muy importante que os deis de alta en el sistema, porque realmente entonces tenéis un soporte de tipo terapéutico magnífico y además es muy divertido llevar un holograma porque brillas como el sol. Bueno, digamos, en este año hemos trabajado todo esto. ¿Qué os parece? ¿Os parece que hemos trabajado mucho o poco? ¿Qué me decís? A ver, por aquí dicen... De momento están escribiendo porque no... Porque Rosa está de viaje. Sí, sé que está a Cocebre, veo que dice por aquí. Sí. Bueno, por aquí dice mucho. Me van diciendo mucho. Módico. No, el precio os aseguro que será interesante. Bueno, el precio siempre hay una cosa que vale, pero bueno, lógicamente cuando tú veas la cantidad dirás no tiene una incidencia y es muy interesante sobre todo los que lo queréis utilizar para los demás, pero también para vosotros mismos. El método está avanzando muchísimo. Estamos avanzando también en los terrenos sociales. Os he dicho que estamos trabajando en las adicciones. Estamos trabajando también en el mundo de la unidad social. El mundo está en una base de transformación. Espero poderos hablar mucho más de eso a finales de agosto. Ahora, la verdad, amigos, los amigos argentinos, pues siento que no tengamos este mes de agosto muchas comunicaciones, pero vosotros tenéis, o podéis bajaros, también muchas de las charlas que hemos hecho durante estos 2 años de trabajo. Hay más de 70 comunicaciones. O sea, el día que queráis estar un rato en internet, podéis ver las comunicaciones que queráis, Feng Shui, geobiología, nutrición, el sistema Vital Frequency por otro lado. Tenéis una gama enorme, si me dicen que el tiempo, ¿no? Yo me extiendo demasiado. Pero sí que
os invito a que a partir del final de este mes, que vamos a tener una conferencia que creo que os va a gustar muchísimo. Final del mes De que agosto. viene. No, de este mes no, porque es Ya hoy. estamos casi. Pues una que os interesará mucho sobre la visión extraterrestre del mundo. Y creo que esto os va a ayudar y nos va a ayudar a todos, porque la investigación va por unos caminos muy interesantes. Y después, pues, el próximo mes tenemos una charla muy interesante sobre la sexualidad, la verdadera sexualidad, lo que representa la sexualidad. Y también tiene mucho que ver con el mundo extraterrestre. Y por esto empezaré por ellos o por las entidades y terminaremos por nosotros, que formamos parte de estas entidades. Bueno, pues amigos, yo si no tenéis nada más que decirnos, ya veo que hay muchas preguntas. Eso es... No, van haciendo aquí, vamos contestando y por aquí Ana Rita, una pregunta. Sí. Pero a lo mejor lo está escribiendo, o si queréis hacerla os doy paso, si tenéis cámara ya sabéis que podéis interferir a nivel visual también, ¿eh? Claro. Solo os Pues falta que estamos tengáis cámara vosotros, lo único. Los cursos de oratoria los hacemos con la cámara. Pero o sea, todo el mundo se comunica. Si queréis escribir, pues podéis escribir, no pasa nada. Pero me encantaría veros la cara, todo. Claro, y oíros. Pero Ana Rita pues pone aquí una pregunta, y a lo mejor lo debe estar por aquí. Tengo alguna taquicardia, dice Ana Rita, como si tuviera de repente alguna emoción o ansiedad, alegría, pero ansiedad. sin tenerla. Ansiedad. Esto lo que tienes es ansiedad. Bueno, conociéndote un poco, me da... Primero tenemos que tener claro que el mes de agosto, sobre todo mucho cuidado con los meses de agosto y julio en las situaciones cardíacas, emocionales y cardíacas. No digo sentimentales, emocionales. Las emociones acostumbran a complicarnos la vida. Mucho cuidado. No es porque sí que, bueno, no tienen este problema ustedes en Argentina. En Argentina ustedes tienen este problema en diciembre, donde yo he visto que están comiendo ustedes, por ejemplo, cordero en plena canícula de verano. Increíble, ¿verdad? Bueno, por favor, tomen fruta. Vale, pues este mes de agosto, como el diciembre en Argentina, es para descansar. Piénsenlo. Cuidado, porque es un mes muy complicado. Es un mes muy complicado para las enfermedades, para los ictus. Tenemos un amigo común que ha tenido un ictus y que está recuperándose afortunadamente. Y desde aquí le mando nuestro más grande cariño. Pero hay que ir con mucho cuidado en estos meses. Por aquí Ana María de Argentina, dice, carne jamás, ella no, aunque sea hábito allí, ella no. Ay, un país como Argentina donde tenéis absolutamente de todo, por Dios. Claro. Con comer carne, qué locura. Por aquí Ángel dice, a ver si me arreglo el hipotiroides. Puede ser. ¿Qué tríada podría utilizar para hipotiroides, o tríada, o polaridad, o elixir? El elixir, hay hipotiroidismo. Hipo. Él habla de hipo. Pasa las tríadas. ¿A las tríadas vamos? Sí. Vale. Los hologramas te irán de 10. Vamos a... Utilizaremos, atención ahí, ¿qué tienes? ¿Hipotiroidismo? Hipo. Ángel es hipo. Pues utilizarás la misma triada de la tensión arterial baja. Vigor vital, concentraplan y somnio. Y como es para ti mismo, olvídate de lo de las gotas. De acuerdo, solamente en la intención... En la misma agua, si lo haces con el agua estará bien, haces la carga de las 3 imágenes y bebes durante el día. ¿Tiene que ser 12 gotas el cargo? Igual, siempre son 12. 3 veces al día, 12 gotas. Eso. Y directamente entonces, pues ya tienes el agua cuando termines por otra aquí, inducción. Ana Rita dice, ¿qué utilizo? La de la ansiedad, de la paz. Ansiedad.
Yo ya he escrito aquí, ahora la paso, que a los que sois suscriptores os pasaré este trabajo en PDF para que lo podáis tener escrito, es decir, en pantalla y lo podáis ver. Pero de todas formas lo tendréis colgado en la charla, pues mañana por la noche en Canales Vitales, actividades realizadas, la pestaña, ¿eh? Ansiedad, Somnium, Balsa Redux y Connectium. Pero ya os digo que a los suscriptores os llegará el trabajo escrito y para todos estará colgado en la web, la charla. Y volveréis a ver las pantallitas, sabéis que como es vídeo... Lo único, Ana Rita, tendrías de controlar la tensión arterial, porque que no fuera una situación de tipo tensional, con lo cual tendrías de utilizar la tensión alta, baja o descompensada. 3 veces al día, 12 gotas, Si, el agua. si estuviera alterada la tensión arterial, la taquicardia acostumbra a ser un problema de ansiedad, pero si tuvieras alterada la tensión Baja, arterial... veo que pone aquí baja. ¿Que tiene la tensión arterial baja? Me imagino que sí, porque pone baja. Habrá contestado cuando hablabas ¿Pero de... está baja como siempre o se ha puesto baja? Porque claro, si está baja como siempre... Suele tener, queriendo... Sí, a ver, no hagas tantas preguntas porque ella dice sí. Es decir, normalmente tienes la tensión baja, como siempre, baja. Vale. No la Entonces, tiene pues yo pondría el de la ansiedad. María Cristina me dice si estará el formato para poder imprimir. Sí. El que es suscriptor se le enviará, mañana hago el envío del PDF. Si hay gente que no es suscriptora, que sé que hay algunas personas que no son suscriptores, enviar un correo a Conexiones Vitals, info@conexionsvitals.com, con 2 N's, conexionsvitals.com, y pedís el documento de la charla. Y decís, mira, me interesa que me envíes el documento a la charla y os lo puedo enviar. Bien, y en Argentina, pues ya, si no tenéis el método, pues nos lo decís y buscaremos soluciones. Vale, no hay más preguntas, damos por finalizada esta charla. Muy bien, buenas noches a todos, gracias por haber estado aquí con nosotros y espero que a todos nos haya servido muchísimo esta charla de hoy. Buenas noches. Bueno, buenas noches, mañana nos vemos con algunos de vosotros en el último día también del curso de oratoria. A los que no, daros también un abrazo desde Conexión Vital, felices vacaciones porque así en online no nos veremos ya hasta finales de agosto y desearos un descanso profundo y benéfico para el cuerpo, para el alma y para el corazón. Felices vacaciones.